Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy bonita. Es una cerradura que siempre me ha gustado mucho porque, como veis, se sale de lo normal, no es de pernos exclusivamente. Es la Ezcurra SEA3. Esta cerradura es un clon de un fabricante suizo, Vidmar. De hecho, aquí en la llave pone fabricado en Suiza. Tanto el SEA3 como el SEA23 son dos modelos diseñados por Vidmar, por esa casa suiza. Tiene dos pernos en este caso y 10 slider en dos filas de 5. Como veis, muy bonita la llave, muy sugerente, me encanta. Esta llave es original, es de este cilindro, pero el que vamos a ganzuar es este de aquí. Os saco este cilindro para que veáis cómo es la llave y no vamos a ganzuarlo porque he doblado un destornillador intentando soltar estos tornillos para desmontarlo, van sujetos con una masilla, y he roto otro que tenía. Este ya prácticamente solo sirve para aflojar. Este de aquí ya tiene los tornillos flojos y lo vamos a poder desmontar. Bueno, de hecho este es más difícil que este, bastante más, tiene una codificación más extrema, aunque no tengo la llave. La codificación tiene muchos más altos y bajos, con pernos totalmente codificados a cero, pegados aquí. No es nada sencillo este cilindro. No tengo la llave. Y antes de iniciar el ganzuado, quería mostraros dos cosas. Primero, cómo es el cilindro por dentro y qué herramienta voy a utilizar para intentar ganzuarlo. Bueno, aquí tenéis un cilindro desmontado, no están todos los sliders, solo alguno de ellos. Es un cilindro que forzaron, le metieron un destornillador, rompieron slider y lo he desmontado para piezas. Este es un modelo SEA23 que solo tiene 9 sliders y un perno. Es por eso que en el cuerpo tenemos los 4 alojamientos centrales para pernos, que solo llevará uno, y en un lado 5 y en otro 4 para sliders. El que vamos a ganzuar tiene 5 a cada lado para sliders y pernos en el primero y en el tercer alojamiento. No lo meto porque no gira bien, está deformado y se atasca, pero aquí veis cómo es el cuerpo. Y aquí tengo metido un slider, quiero que veáis cómo funciona por gravedad. El slider tiene, vamos a enfocarlo, esta forma que veis aquí, con este elemento que sobresale y es el que entra en contacto con la llave. Interaccionan de esta manera, el elemento se mete en la ranura y va circulando por la llave. La llave o la cerradura en reposo no tiene muelles y funciona por gravedad. Como veis, el slider sobresale por abajo, vamos a ver si enfoca, sobresale por abajo y bloquean el giro porque quedan metidos dentro de los alojamientos del cuerpo, no podría girar. Cuando metemos la llave, lógicamente el slider va a su sitio, queda enrasado y la cerradura puede girar. Si sacamos la llave, vuelve a sobresalir por abajo. Así es como funciona. Y lo más difícil para mí en esta cerradura es encontrar una herramienta adecuada que me permita ganzuar cómodamente, tocar los sliders con precisión, poder tantearlos, moverlos arriba y abajo para ver si están sueltos o no lo están. Este lo he metido al revés. Vamos a ver. Hasta ahora lo hacía con un gancho. Al tocar uno es fácil tocar a los demás. Vamos a enfocar más de cerca. Allí tenéis los sliders. Entramos por debajo, hay espacio para entrar por debajo, moverlos, pero una vez que lo mueves a uno para arriba tienes que salir y meterte al revés para moverlo hacia abajo. No es nada sencillo manejarlo con un gancho, al menos a mí no me lo resulta. Y lo que he hecho ha sido reproducir una ganzúa que vi que había fabricado
El maestro Pitt, como no, siempre tiene una capacidad de diseño que es impresionante. Aquí está, es una ganzúa, como veis, que tiene hacia un lado una parte que sobresale y tal y como entiendo yo que la ha fabricado y es como yo la he reproducido, vamos a ver si enfoca, lo que se pretende es que el cuello de la ganzúa quede siempre en medio, poder pasar por debajo del slider, elevarlo, pasar entre dos sliders, ponerme encima y poder tocarlo hacia abajo. No sé si se ve, soy capaz de pasar a un lado, a otro, volver por detrás y tocar por encima y por debajo. Eso te permite tantear a ver si están sueltos o están duros y pidiendo. Dándole la vuelta puedes tantear los del lado contrario. Un diseño muy inteligente, muy eficaz, y puedes mover la ganzúa porque el cuello de la ganzúa es más estrecho que el espacio que hay entre las dos filas de slider. Esa es la herramienta que voy a utilizar. Aún así no es fácil, no me resulta cómodo los sliders, pero bueno, facilita mucho, creo, la apertura. Como veis, será una ganzúa de multipunto que he adaptado, le he rebajado el espesor del cuello progresivamente hasta llegar a la punta en 0,5 milímetros de espesor, 0,5, y he dejado la punta del espesor original con esta forma de lágrima para poder entrar por debajo y moverme alrededor y tocarlos para arriba y para abajo. Bueno, ya hemos visto un poco cómo es el cilindro. Dejadme que aparte todo esto de aquí, coloque el cilindro en el aprieto, iluminación, y intentamos hacerle la apertura. Vamos a ello. Bueno, ya lo tengo colocado. Vamos a ver si esta vez consigo grabar el vídeo. Es la tercera vez que lo intento. He conseguido hacer la apertura en los dos anteriores, pero en una ocasión tenía el zoom muy alejado y no se veía como yo quiero que lo veáis de cerca, las reacciones en el rotor, y en la otra no conseguía desmontar la cerradura. Lleva un arco de acero con un muelle, está cargado a muelle y no conseguía presionarlo y sacarlo bien. Vamos a ver si esta vez podemos grabar en una toma la apertura y el desmontaje de la cerradura. Voy a utilizar este tensor casero colocado en la parte opuesta a los pernos y voy a utilizar este gancho de Sparrows para colocar los pernos inferiores, esta ganzúa que os he mostrado antes para manipular los sliders uno a uno, y voy a utilizar también esta ganzúa, creo que se denomina colibrí, es del Cuervo, es francesa, muy buena, muy interesante. Me he fijado que en estos cilindros, al menos en todos los que tengo yo y he podido probar, si hacemos una maniobra muy sencilla al iniciar el ganzuado, se facilita muchísimo la apertura, muchísimo, y se acelera mucho. Se trata simplemente de meterse debajo de todos los pernos, de todos los sliders, y elevarlos. Al elevar todos los sliders a la vez, los sacamos todos de los alojamientos y se da un giro en el rotor, se avanza muchísimo, luego vuelven a caer a su sitio, muchos de ellos, pero ya se da un avance muy grande y facilitamos muchísimo la apertura. Merece la pena hacerlo. Bueno, vamos allá. Vamos a intentar colocar los dos pernos. Es una cerradura vieja. Ahí está, el primero ha hecho un clic. Y hay veces que se atascan. Yo creo que los muelles no funcionan bien. Segundo ha hecho un clic. Vamos a ver. Volvemos al primero. Ahí está. Un clic y un claro avance en el rotor. Vamos ahora con esta ganzúa a hacer esa maniobra de levantar todos los pernos. Ahí lo tenéis, habéis visto, al levantarlos ligeramente vuelven a caer a su sitio por gravedad, pero se da un avance en el rotor. Vamos a ver. Y si no, lo que sucede es que al intentar manipularlos uno a uno, algunos de ellos se quedan abajo muy duros y me cuesta muchísimo entrar por debajo de ellos con esta ganzúa. Bueno, ya tenemos esas dos cosas hechas. Vamos ahora a manipular los
slider a slider, el primero está suelto, el segundo también, tercero hace un clic, cuarto ha quedado muy preto abajo, quinto, el quinto hace un ligero clic, voy a los de la derecha, primero está suelto, segundo también, hace un clic el segundo, tercero, ahí el cuarto lo he tocado hacia abajo y ha hecho un sonoro clic, quinto está duro, vamos a ver. Ese quinto le pasa algo, vamos a ver, segundo, tercero, cuarto está suelto, quinto, ahí el quinto ha hecho un clic hacia arriba, primero, vuelvo a los de la izquierda, segundo, tercero, cuarto, el cuarto está abajo muy duro, creo que ese es su lugar. Ahí he intentado bajar el quinto. Cuando intentamos mover un slider que ya está colocado en su sitio, se da un movimiento de retroceso en el rotor. Eso nos indica claramente que debemos de parar y volver a dejarlo donde estaba. Es lo que me ha pasado ahora con el quinto. Está duro. No creo que esté en su sitio. Ahí está. Ahora he bajado el quinto y ha hecho un sonoro clic. Y un giro, el primero, vamos a ver, tercero está abajo, está colocado, cuarto, el cuarto está aparentemente colocado, quinto, vamos a ver el quinto, voy a ir por arriba porque no lo localizo bien, vamos a ver. Parece que está en su sitio. El quinto, no lo sé. Primero está suelto, segundo, tercero está muy duro abajo. El segundo ha hecho un clic. Ahí está. Se queda a una altura media. Tercero se queda muy abajo. Cuarto está bastante alto. Vamos a ver el quinto. Quinto. No consigo mover ese quinto. Está muy arriba. No. Da retroceso. Vamos a repasar. A la izquierda, primero, segundo, tercero. Vamos por arriba. El segundo ha dado ahí un buen clic. Vamos con estos. Tercero parece que está situado. Cuarto. Ese quinto está muy duro. Yo creo que no está en su sitio. No, ahí ha dado retroceso. El rotor. Se había movido el segundo. El quinto está. Volvemos a los de la izquierda. Parece que están. Vamos a ver este primero. Primero de la derecha. Ahí está. El primero de la derecha pide. Lo colocamos y gira. Bueno, hay veces que se alarga la apertura, como en esta.
muy interesante, muy interesante el tacto de estas cerraduras de sliders. Me gustan mucho actuarlas. Vamos a ver si ahora somos capaces de desmontarla. Vamos allá. Bueno, aquí tenéis todo lo que llevaba dentro. Vamos a hacer zoom para que veáis. Fijaros qué muelles más pequeños, muy pequeños. Los dos muelles, los dos contrapernos, son contrapernos huecos para que entre el muelle dentro, y los dos pernos que tenemos que tocar inicialmente. Aquí está el rotor, es idéntico al que hemos visto antes, con los 10 alojamientos para slider y 4 alojamientos para pernos. Primero y tercero son los que están ocupados, y aquí hay dos agujeros que están ocupados por dos muelles que tenemos aquí, ahí los veis. Vamos a ver si no los pierdo. Es el sistema de cierre, esos dos muelles accionan este arco de metal, con los muelles sale y entra, y es lo que caza ahí el rotor. Se mete, queda cazado, hay que presionar desde este agujero para conseguir meterlo hacia adentro y sacar el rotor. Es lo que no he conseguido hacer antes. El cuerpo, en este caso, tiene 10 alojamientos para slider y los 4 para los pernos. En el otro lado también 10. Este es el SEA3. Nada más de particular. Y vamos a ver los sliders. Aquí los tenéis. Son como los que os he mostrado antes. No tienen puertas falsas ni nada parecido, solo el elemento que interacciona con la llave, que está situado a diferentes longitudes para la codificación. Un cilindro muy interesante. Estoy contento de poder ofreceros. Como veis, me ha costado la apertura. Hay veces que cuesta más hasta que encuentras qué perno es el que está fallando, o qué slider, mejor dicho. Ezcurra SEA3, un clon de Vidmar, un fabricante suizo. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.